Sobrinas, sobrinos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Les saluda Alejandro Rodríguez este 25 de abril de 2025. Se acaba el mes de abril, aunque Mauricio Flores se enoje. Bueno, se acabará la semana que entra y empezará mayo con mi cumpleaños. Pero bueno, hoy es viernes y los mercados lo saben. Vamos a ver si en un ratito más se conecta Don Huevas, Mauricio Flores Arellano. Pero bueno, mientras tanto, sobrinas, sobrinos, por cierto, hoy 2 de la tarde estará pues al aire ahí en YouTube, en nuestro canal de los tíos financieros, una nueva emisión de Los Tíos Cantineros, con todo sobre el sector automotriz, los aranceles de Trump, lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que puede pasar. Un invitado de lujo, el expresidente durante 20 años fue presidente de Toyota México, un personaje verdaderamente interesante y por supuesto sabio en todo lo que tiene que ver con la industria automotriz. Pero bueno, mientras tanto, esto no es de sabios, sobrinas, sobrinos. Uno de los síntomas, pues clásicos de la 4T es la negación. Negar la realidad, negar todo lo que no vaya con su discurso. Y el expresidente López Obrador, el generalísimo don Tutupiche, lo hizo una y otra y otra y otra vez. La presidenta Claudia Sheinbaum Coná no ha sido diferente. Primero, negó el tema de la recesión y ahora niega el tema de la censura por la ley esta de telecomunicaciones, que es una barbaridad, es un despropósito. Pero bueno, primero, la presidenta negó, les decía, el tema de recesión. Ayer insiste en negar que el Fondo Monetario Internacional, que Citibanamex, bueno, Citi ya, que el Banco Mundial y que muchas entidades financieras pues ven esta recesión en México que ella por supuesto niega rotundamente una y otra vez. Primero con un poquito de más, por lo menos intenta dar más elementos de razonamiento que los que daba su jefe López Obrador, pero cuando se le acaban los argumentos, pues se parece mucho a López Obrador y entonces ahora resulta que el crecimiento económico no importa. Aquí lo que dice la presidenta Coná, negadora Coná. Expertos indican que esto nos colocaría en una recesión técnica. ¿Se corrobora No se esta versión? corrobora, No. porque tenemos un plan y hay inversiones públicas, privadas, y el empleo está bien. Hay muchos indicadores. Si ustedes revisan, hay una parte importante. Cuando se cierra un gobierno y inicia otro, las obras públicas, pues naturalmente, donde ha habido obras públicas, ¿verdad? Porque hay gobiernos que ni obra pública han tenido, aun cuando tenían recursos, se cierran obras e inician las nuevas obras. Entonces, la industria de la construcción está por despegar. Eso no Entonces, sé. eso va a ayudar muchísimo. La industria de la construcción potencia Está mucho la caída. economía, más todo lo que estamos haciendo para fortalecer la inversión privada en nuestro país. Híjole, gracias, Abieu. Bueno, pues ahí está la negadora con A. Es impactante porque no da elementos, o sea, simplemente porque ella lo dice. Sí, hay un plan México, pero ese no es el punto. El punto es que ahorita estamos en recesión. Que el plan México, pues puede sacarnos de la recesión, pues está por verse. Pero la discusión no es que esté o no el plan México, es que estamos en recesión. Entonces, es una negación brutal, sobrinas, sobrinos, que, bueno, empieza por aquí y sigue con el tema este de la nueva ley. Bueno, primero, ayer dábamos esto, le dedicamos un buen trecho al programa, al programa de ayer. Pues ayer pasó esta ley, por lo menos en comisiones. El lunes se va a votar en el Pleno, se va a aprobar porque, bueno, pues tienen esta mayoría construida artificialmente a partir de una mayoría simple que ganaron en las urnas, una mayoría calificada que se agandallaron en un virtual golpe de Estado los morenistas, y bueno, pues ahí está al vapor, una ley discrecional, una ley censuradora,
una ley preocupante, una ley que viola el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, aunque virtualmente pues está viviendo sus últimos meses con Donald Trump. Vamos a ver qué pasa aquí. El IFT que acaba de desaparecer, bueno, por decreto no puede desaparecer, dice aquí el Pasquín Inmundo, hasta 180 días después de publicada la ley. Mientras tanto, pues en el exceso, esta iniciativa aprobada ayer en comisiones por 29 votos a favor y 9 en contra, pues simplemente concentra todo el poder que se había durante los últimos años, pues dividido entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero sobre todo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un ente autónomo y que por lo tanto no estaba sujeto a los vaivenes de las decisiones presidenciales. Bueno, pues ustedes, sobrinas, sobrinos, pagan menos telefonía celular, que era mucho más cara de lo que es ahora, porque el IFETEL se puso las pilas y se le puso enfrente a los grandes monstruos de las telecomunicaciones y propició la competencia y propició muchas otras cosas. Pero bueno, esto ya no existe y ahora la Agencia de Transformación Digital que dirige un tipo que se llama Pepe Merino, que por cierto tiene una empresa del mismo sector que regula como agencia de transformación digital en un claro conflicto de interés. Pepe Merino pues será el gran censor, el que decida, porque él va también a determinar cuáles son las causales para suspender una cuenta de Twitter o una plataforma o un canal de YouTube. En fin, esto es verdaderamente pasmoso. Y la presidenta lo niega, simplemente lo niega. Y pues es su palabra contra la nuestra. Pues ahí sí, no da elementos, tampoco aquí. Miren. Otra parte de lo que corresponde en esta materia se mantiene en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y otra parte se va a la Agencia Digital. Entonces, en esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones que antes tenía, por ejemplo, SIZ y pasan a la agencia y algunos de estos temas. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Nada más porque lo Entonces dicen hay ellos. una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver que si hay sanción de alguna otra entidad por Ahí materia de está. seguridad, por materia de que no paga sus impuestos, por materia de otro tipo que comete alguna plataforma digital de violación de alguna otra ley, la agencia pues tiene atribución para avisarle a la plataforma que va a bajar. Pero no tiene nada que ver con un contenido, No, con el contenido de las plataformas. No es ningún, No, si jamás son sería súper nuestra intención abiertos. censurar. Jamás Sí, sería. siempre hemos estado en contra Y de es la nada más censura. porque ella lo dice. Otra parte. Es nada más porque ella lo dice. Ahora bien, sobrinas, sobrinos, dice, sí, está mal redactada una parte, la que les enseñamos ayer, aquí los tíos financieros, en donde dice la facultad de la agencia para, primero, determinar los lineamientos de qué se puede publicar y qué no, y después la facultad de bajar una plataforma si no cumple con estos lineamientos. Bueno, la presidenta dice, es una cuestión de redacción, es una cuestión de redacción que se cambie ya. Pues, ¿qué creen? Se aprobó con esta votación de 29-9 sin moverle una coma. O sea, o no le hicieron caso a la presidenta con A, o la presidenta con A se hace güey y los legisladores más. Aquí está este punto que es preocupante porque nos lleva ya a las puertas de un régimen autoritario, autócrata, una dictadura, pues, hacia la venezualización, decía yo ayer en Twitter, venezualización de México. Pues ahí está, juran y perjuran que la ley de telecomunicaciones no es censora, pero, pues la realidad dice todo lo contrario. Y bueno, siempre hay un tuit. Y aquí les voy a adelantar gatelazos, porque eso es lo que son, gatelazos, los tweets pasados de estas personas que de repente cambiaron todo. Ya les decíamos, la
el estiramiento en el rostro de la presidenta y antes decían que eran cosas del demonio y que fifís y que no sé qué, bueno, pues ahora lo hacen. O Noroña viajando en primera clase. Pero aquí los tweets, miren nada más. Claudia Sheinbaum decía el 20 de marzo de 2015, hace 10 años, aunque lo duden los conservadores, no todos somos iguales. Con un gobierno democrático no habrá censura, citando a su jefe, el presidente López Obrador. Y ahorita yo diría, sí, ajá. Y bueno, el propio presidente López Obrador, el generalísimo Tutupiche, escribía el 22 de abril de 2014, sería el colmo que censuraran el Internet. ¿Qué acaso no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes de información? Bueno, esto, esto está pasando ahora, en abril de 2025, 11 años después, y ya estos miserables, mentirosos fantoches en el poder, ejerciéndolo a plenitud y a exageración absoluta. Ahí están los datos, ahí están los hechos. Sobrinas, sobrinos, ayer yo lamenté mucho, un profesor muy respetable, por lo menos hasta ayer, Gabriel Sosa Plata, de mi alma mater, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco, pues discutía con él yo en ex. Y cuando se le acabaron los argumentos, porque él decía que no era censora, que este artículo se iba a quitar, no se quitó nada. Y al final del día, cuando se le acaban los argumentos a Gabriel Sosa Plata, me dicen, Alejandro, es tu visión y es muy respetable y yo tengo la mía. No, no es una visión, Gabriel, no es una visión, es la realidad. Cuando hay visiones, cuando hay discusiones de ideas, se discuten y hay puntos de vista diferentes. Pero aquí hay una realidad, tú concediste que justamente pedía este hombre que es parte de, o ha sido parte de la radiodifusión del Estado mexicano, bueno, pues ese articulito o esa redacción, como decía la presidenta Coná, pues simple y llanamente no se cambió ni una coma, ni un punto, ni un espacio, ni una letra. Entonces, pues todo el mundo, como digo yo, se hacen güeyes, como se hace güey Mauricio Flores Arellano, que no aparece, es viernes. Ayer tuvimos la grabación de los tíos cantineros, seguramente se siguió el güey ahí en la covachita de Reforma, pero bueno, vamos a ver si se conecta al rato. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque tiene en su columna, justamente habla de esto. Y ahorita pues íbamos a poner su columna, pero no voy a ser yo quien pues hable del texto que publica Mauricio Flores Arellano. Pero sí puedo mostrarles cómo pues la propaganda del oficialismo pues está a todo lo que da. Porque mientras vimos la nota del Pasquín Inmundo y otras notas por ahí en la prensa, no todas, por cierto, yo creo que debería de haber estado en más espacios destacados en los medios, lo digo con todo respeto, eh, la jornada, el Pasquín del oficialismo, pues simplemente dice que con esta nueva ley el Estado recupera rectoría sobre las telecomunicaciones. Tiene razón, recupera la rectoría que no debe de tener. Y además aquí ni siquiera es el Estado. Aquí hay un concepto equivocado, porque el IFT era un organismo del Estado mexicano. Estos güeyes quieren que el control y la rectoría lo tenga no el Estado, el gobierno, que también es parte del Estado. Pero entonces tenemos ya un gobierno que es legislador, que con base en la barbaridad de la reforma judicial va a ser juzgador, árbitro electoral, que va a determinar las reglas para determinar una concesión de radio y televisión o internet, y que si según él no se cumplen estas normas que él mismo definiría, pues simplemente se va a proceder a la censura. Ahí están. Volver a la difusión como un servicio público, ¿el objetivo? No, el objetivo es controlar la información, controlar la narrativa, acallar la crítica y que no me estén chingando porque yo soy muy bueno y yo quiero transformar este país. Pues no lo están transformando, o sí lo están haciendo, porque destruir también es transformar, pero es para mal. Así las cosas con esta ley
de Telecomunicaciones, la ley Censura con A, que impulsa una presidenta pues autoritaria, una presidenta autoritaria. Y por ahí, no sé si hoy lo traigo de gatelazos, pero si no se los pongo el lunes, hay por ahí un video de López Obrador diciendo: ustedes dicen que yo soy duro, ustedes dicen que yo soy, digamos, demasiado, esa es la palabra que usó, duro, por no decir autoritario. Espérense a la presidenta Sheinbaum. Pues ahí tenía razón, porque esta señora verdaderamente está mostrando su talante autoritario, está mostrando el cobre. Y bueno, acabamos de ver el encabezado de la jornada, pero también su editorial corta, que está en la contraportada del periódico Rayuela. Se trata de recuperar para el Estado atribuciones que fueron cedidas hace 13 años a un ente ladeado hacia los intereses empresariales. No, lo que está pasando es que se está volviendo a lo que había hace 13 años o más, un gobierno que controla los medios, que censura los medios. Y ¿se acuerdan cuando López Obrador decía benditas redes sociales? Cuando perdió la batalla, sobre todo en Twitter, pues ahora ya no le gustan las redes sociales y ahora simplemente las quiere regular y las quiere censurar. Hay que decirlo, hay que repetirlo, y yo por lo menos lo voy a seguir haciendo hasta que pueda, porque ahorita el doctor Julio Patán, el columnista maravilloso del Heraldo de México, decía: bueno, pues ojalá y abran otra vez las Islas Marías para, reconvenir tuiteros incómodos, mandarlos a las Islas Marías. Yo ya le puse ahí un recadito al doctor Patán. Bueno, ojalá y por lo menos ya estas Islas Marías, que ahora son disque un centro turístico, tengan por ahí, pues por lo menos un buen bar con vista al mar, pues para echarme unos tequilas con Mauricio Flores, con Julio Patán y pues con quienes caigamos ahí por no cumplir los deseos de esta señora autoritaria y de su brazo censor, que será José Merino, el titular, Pepe Merino, el titular de la Agencia de Digital y de Innovación Tecnológica del gobierno mexicano. Y bueno, mientras tanto, sobrinas, sobrinos, siguen cayendo noticias malas, a pesar de que ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dice que hay miles o mil y pico de inversiones o proyectos por quién sabe cuántos miles de millones de pesos. Pues los anuncios de siempre, nosotros ya contabilizamos hasta ahorita cuántos llevamos desde que llegó López Obrador, creo que 15 anuncios en donde no ha habido seguimiento y nadie puede decir si los proyectos se llevaron o no a cabo. Pues no existe la vacuna patria, no existen los ventiladores para enfermos de COVID, existe el Tren Maya, pero vale madre, existe la refinería Dos Bocas, pero no funciona, existe el AIFA, pero está vacío, en fin, desastre. Bueno, pues ahora es Hyundai. Sobre esto hablamos con el expresidente de Toyota. No se pierdan, insisto, los tíos cantineros hoy a las 2 de la tarde, precisamente. Bueno, Hyundai ya había sido Honda, por ahí había amenazado también Nissan. Bueno, Hyundai ahora anuncia que moverá producción de camioneta Tucson de Nuevo León hacia Estados Unidos. Marcelo Ebrard dice: bueno, pero es solo un modelo. Pues sí, les digo, la negación. Yo comprendo el tema de la comunicación, no puedes comunicar algo negativo, pero carajo, algo de estrategia y algo de credibilidad, porque finalmente, pues se desmienten solos nada más con sus dichos, no muestran nada más. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, pues esto que nosotros cuando se dispara el indicador de fuga de capitales, lo señalamos, y bueno, pues resulta que entre los días 9 y 11 de abril, que fue cuando estaban a todo lo que daban los amagos arancelarios del Trumpas de Donald Trump, bueno, pues en esos 3 días, 9, 10 y 11 de abril, se fueron 47.687 millones de pesos del mercado de bonos mexicano. ¿Qué quiere decir? Tenedores extranjeros de papeles gubernamentales, CETES, bonos de soberanos mexicanos, en fin. Bueno, se venden y se venden pues cuando ya no quieres estar aquí o sales para regresar cuando veas que te convenga más. Solamente el 11 de abril se fueron 26.413 millones de pesos. Eso, por supuesto, si cae en manos de alguien en Palacio Nacional, lo van a negar, pero eso se llama fuga
de capitales. Y hoy, sobrinas, sobrinos, que es viernes, les voy a tener aquí ahorita pues unos breves con diversas, dos o tres notas que debemos dar hoy, que aparecieron hoy por ahí en los medios de comunicación. La primera es una buena noticia, es una buena noticia. Ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que el Gran Premio de México de Fórmula 1, que es un buen evento de promoción para hacia el extranjero de nuestro país, de la Ciudad de México, y que genera mucha derrama económica, a pesar de que no está Checo Pérez, todo indica que volverá a la Fórmula 1 el año que entra. Bueno, Brugada renovará hasta el 2028 el contrato con la Fórmula 1 para que haya Gran Premio de México hasta el año 2028. Será el 30 de abril, dijo la jefa de gobierno ayer, cuando firme, o sea, la semana que entra, una nueva extensión de contrato garantizando la permanencia del Gran Premio de México de Fórmula 1 en las pistas, en la pista más bien del Autódromo Hermano Rodríguez y de esta imagen que vemos hoy, que era el Foro Sol, que ahora se llama Estadio GNP Seguros. Y bueno, donde yo, créanme, pagaré gustoso lo que sea por estar ahí y escuchar la monumental mentada de madre y silbatina que recibirá tanto Max Verstappen como el jefe de Red Bull, el señor Hofner, pues por todo lo que pasó con Checo Pérez. Pero bueno, eso es otro asunto. Esta es una buena noticia. Vámonos a otra breve que les tengo por aquí. Este es un tema pues penoso, porque un juez ordena capturar a Alejandro Irarrágorri. ¿Quién es él? Él es el dueño del Club de Fútbol Santos Laguna, un hombre, pues un hombre acaudalado, un hombre bien posicionado, con buena fama pública. Bueno, resulta de que el SAT lo está persiguiendo por una presunta defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos. Fue citado a comparecer ante un juez, no atendió el llamado y por lo tanto este juez dictó una orden de aprehensión, por lo cual este señor Alejandro Irarrágorri está prófugo de la justicia. Vamos a ver cómo avanza este caso. Y otra más, esto me llamó, fíjense la atención, esta nota de El Financiero, pues con algo que ya habíamos comentado aquí. Si ustedes buscan siempre un vuelo, pues ya generalmente, por lo menos eso hago yo, pues buscas por tarifas y pues te salen opciones más económicas en Viva Aerobús o en Volaris. Aeroméxico pues tiene muchas ventajas, es más caro, pero bueno, el flujo de viajeros de Aeroméxico cae 1.7% en el primer trimestre de 2025. En general, la transportación de pasajeros nacionales cayó 2.400.000, pero bueno, ahí hay un crecimiento importante de 10% de Viva Aerobús y de Volaris de 7%. Pues esta recomposición del mercado aéreo nacional por las razones que ya les he comentado. Bueno, pues aquí está este tema de el flujo de viajeros de Aeroméxico, que está, como vemos ahí, cayendo. Lo comentaremos la semana que entra con Mauricio Flores Arellano. Y bueno, eh, híjole, es que estaba viendo aquí esta nota que no les puse sobre el tema con el que abrí hoy los tíos financieros. Este, pues esto que les digo, avanza ley de Telecom sin cambios, a pesar de que la presidenta dijo que se cambiaría si nosotros mal pensados creemos que nos van a censurar. Bueno, pues ahí está esta reunión de comisiones de ayer donde se votó y el último orador fue Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN, que perdió justamente la elección contra Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Una dura, si la buscan, si les interesa, búsquenla ahí en las redes. La intervención de ayer de Ricardo Anaya no dejó títere con cabeza. La verdad es que yo coincido plenamente con él, porque habla justamente de que lo que pretende este gobierno es apoderarse de todo para censurar, para controlar, para dictaminar absolutamente todo sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de obstáculo que se les pudiera
presentar. Bueno, pues así las cosas, sobrinos. Parece que no se va a conectar, que no se despierta Mauricio Flores allá, imagínense, son 10, cuarto para las 11. Qué pena, qué pena, qué pena. Ya sé que lo van a defender, pero bueno, bueno, no es que yo lo esté atacando, yo solamente estoy diciendo que es un don huevas, que es lo que es. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Déjenme ver si tengo alguna otra información antes de irnos a a revisar, a revisar el tema, los comentarios de ustedes. Hablando de aviación, ahorita que les decía lo de Aeroméxico, fíjense que también me llamó mucho la atención, uno de los activos con los que se quedó, digamos, lo que quedó de Mexicana, valga la redundancia, Mexicana de Aviación, es el centro de mantenimiento que está ahí. Si ustedes salen por un avión del aeropuerto Benito Juárez hacia Texcoco, del lado izquierdo, antes de levantar el vuelo, por supuesto, porque ya una vez volando del lado izquierdo van a ver la X del aeropuerto que no se construyó, pero bueno, antes de despegar del lado izquierdo hay un hangar muy grande que es un centro de mantenimiento, que era el centro de mantenimiento de Mexicana. Bueno, ese está buscando ser adquirido por un grupo de inversionistas y ex trabajadores de la misma aerolínea mexicana con un plan de inversión por 1.500 millones de pesos. Ese centro de mantenimiento funciona, le da mantenimiento a aeronaves que llegan y se estacionan ahí en el aeropuerto. Vamos a ver qué pasa con esto. Es interesante. Esta es la otra nota que quería compartir con ustedes antes de pasar a la lectura de sus amables comentarios. Ayer tuvimos mucha audiencia con el programa, pues justamente de la censura. Y bueno, pues vamos a ver aquí. em, eh, a ver. ¿Dónde están los comentarios? Aquí está. Teresa Anaya, 6675. eh, Tíos, la señora Tere Vale, desde que empezó este gobierno, decía, vamos para Venezuela, y pues no le creímos. Yo sí, yo soy muy amigo de Tere Vale, es una mujer brillante, y yo siempre dije que el riesgo de venezualizarnos era real. María Teresa, presentes de Querétaro, gracias, Teresa Anaya. Dice Al Martín. No vamos rumbo a Venezuela, ya somos Cubazuela. Otra, qué horror. Arturo Garza, Elvia, Elvia M. A veces quiero llorar de oír tanta basura verbal. Bueno, María Ramos, gracias. Yo soy una chava de 71 años, seguidora de ustedes, María, mi vida. Gracias. Salvador Ortega, gracias. FJGB 77, José C3. Hijo, sobre lo que pasó de los bloqueos, horrible, horrible, horrible. Manuel Lozano, Martín Ramírez, José Zavala, eh, eh, María Elena. María Elena Ríos dice, tíos, son gran equipo de trabajo. ¿Los dos son del periódico? No, yo no trabajo en ningún periódico, pero bueno. Evangelina García, gracias, Octavio Díaz, Carlos López, Perla Rara, hace mucho no saludaba a Perla Rara, Carlos Arias. Hay un artículo que señala que el gobierno podría bloquear cualquier medio de comunicación como YouTube que critique el gobierno. No, ese artículo que alegaban los morelistas no existe, ¿eh? No existió. Decían que era un artículo que se había quitado, pero ese artículo nunca existió. Marielos Aguinaga, Ramón González, Araceli Toledo, Macho Alfa, Paula García, José Solórzano, Juan Venegas, María Franco, Socorro Omer, Teresa Sonorense, Héctor Herrera de Tijuana, María Infante. Bueno, amigos, vamos con gatelazos. Gatelazos, ya adelanté, pues los gatelazos de los tweets de tanto de López Obrador como de Sheinbaum, que, bueno, pues decían que criticaban lo que ahora están haciendo, censura, pero vean esta pieza de la presidenta Sheinbaum entrevistada por uno de los chayoteros de moda, el señor Poncho Gutiérrez, que es uno de los... Lo que decía hace algún tiempecillo, hace algunos meses, sobre el tema de la censura. Miren, se muerden la lengua. Soy un defensor de la libertad de expresión, totalmente. Claudia Sheinbaum en esta silla hipotética de los próximos 6 años diría,
censúrenme a este. No, Le diría, no, no, medio, no, no. o medio regúlenme a este. No, no, no. O páguenle a Ponchar. Pero además te voy a decir una cosa. O algo, ¿no? Están los medios y están las redes. Y las redes son imposibles de controlar. Hay países donde las quieren controlar. Quien ha querido regular al final pues acaba controlando a una ciudadanía. La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales. Esto pasó ayer. Son espejos de nuestra sociedad, pero también son herramientas para transformarla. Y el Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza. Una legisladora para de la 4T. Odio o dividir a nuestro pueblo. Y creemos que es momento de defender el control de nuestras. Ahí está otro Chairo. De nuestras pantallas y de nuestras. Control de narrativas. La presidenta miente otra vez o mintió. Hay países que controlan el Internet. China, Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Bueno, híjole. Vamos con otro gatelazo que nos lo regaló la senadora Lili Téllez, que se le fue encima al gobierno de Claudia Sheinbaum por esta ley y de paso le dio una repasadita sobre el tema del Botox y de pues esto que yo digo. No es que yo esté en contra de que una mujer se haga arreglos estéticos, los que quiera. Aquí estamos hablando de alguien que ella misma se impuso esos límites por ser funcionaria pública, por deberse al pueblo bueno y además es la presidenta de la República. Vean nada más este gatelazo divertido de Lili Téllez, senadora de oposición. A mí me molesta que se le critique a la presidenta Sheinbaum porque se hizo un tratamiento muy agresivo en su rostro. Yo no estoy de acuerdo con esas críticas. Ella tiene derecho a hacerse en su rostro lo que quiera. Y además no es culpa que la hayan dejado deforme. Pero, presidente Sheinbaum, lo que nos asusta es la deformación de su visión política, de su visión de querer censurar al grado de quitar concesiones de radio y televisión y de pretender no solo bajar contenidos, sino de apagar y de quitarle de los celulares a los mexicanos las redes que libremente optan por seguir y en las que optan por comentar. Es tremenda Lili Téllez. No nos importa la deformación de su rostro, presidenta, sino la deformación de su visión política y de su tratamiento a los medios digitales. Ay, güey, está cañón. Termino semana. Sobrinas, sobrinos, pues con esto que también es una comparación de pues la realidad que se impone a las mentiras de Palacio Nacional. Aquí, pues lo que dicen en la prensa internacional, en otros medios, incluso de Asia, sobre la situación económica de México, a pesar de que la presidenta con A, pues es mentirosa con A también. Aquí está. Hay mucha fortaleza de la economía mexicana. Hay responsabilidad en el uso de los recursos públicos. 346 minutos más tarde. Mexico's economy is showing signs of technical recession, with trade uncertainty slowing investment and growing fears of a downturn heading for deeper trouble. Mexico's economy is on track for a technical recession as GDP faces pressure for a second straight quarter. After a 0.6% contraction in the last quarter of 2024, analysts warned that the country could see another decline, meeting the definition of a recession. Full-year growth for 2024 stood at just 1.2%, well below expectations. Meanwhile, Mexico's central bank has halved its 2025 growth forecast, though the finance ministry maintains a higher projection. The downturn follows a challenging 2024, marked by growing investor concerns over political and judicial reforms. President Claudia Sheinbaum, despite high approval ratings, is grappling with Mexico's highest budget deficit since the 1980s. To stabilize finances, she has aggressively reined in spending, but faces mounting pressure to consider fiscal reforms. Fitch Ratings warned that a prolonged tariff dispute could push Mexico into a full recession, potentially impacting its credit rating.
While Sheinbaum insists the economy remains strong, Deputy Governor of Mexico's central bank, Jonathan Heath, acknowledges a bad streak of stagnation, though call it a recession. With slowing growth, weakening investment and financial constraints, Sheinbaum must now balance economic stability with political and social commitments. Adding to Mexico's economic troubles, US President Donald Trump has imposed all imports from Mexico and Canada with a temporary reprieve for goods that comply with the existing trade rules. Half of Mexico's exports currently qualify for exemptions, but the government aims to raise that figure to 85 to 90%. However, Trump's shifting stance on trade has left businesses in limbo, raising concerns over supply chains and investment decisions. Economists warn that continued tariff uncertainty could push Mexico, the US and Canada towards a broader economic slowdown. Meanwhile, Mexicans express the need to unite in the face of rising American protectionism. Business Bureau, Beyond World is One. Todo esto lo hemos dicho aquí los tíos, en español y con guarradas de Mauricio y a veces mías. Son datos, no relatos. Qué pena. Vamos a ver. Por lo pronto, descansen. Feliz fin de semana. El lunes regresan los chicos, los niños a la escuela. Levántense temprano que va a estar complicado el tráfico en las ciudades de este país. Y hoy viernes 25 de abril, 2 de la tarde, en el canal de YouTube de los tíos financieros, una emisión, la cuarta, de los tíos cantineros para hablar de industria automotriz con el expresidente de Toyota México, que lo fue durante 20 años. Un tipo interesante, créanmelo, no se lo pierdan. Nos vemos el lunes, cuídense mucho.